Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 1 del módulo Gestión de Recursos Humanos, en este caso a la clase número 3. Hoy vamos a avanzar con los contenidos que ya están disponibles en el material de la primera unidad. Vamos a retomar sobre los puntos del encuentro anterior. En el encuentro anterior habíamos avanzado sobre los elementos que conforman a la organización, habíamos finalizado de alguna manera conversando sobre la misión, la visión, los objetivos de una organización como elementos clave de su conformación, ¿no? Y todo esto en la lógica del sistema organización, es decir, que las organizaciones están conformadas por distintos sistemas y entre ellos uno de los más o de los muy relevantes se encuentra el sistema organización, en el cual se determina, entre otras cosas, la estructura con la cual esa organización, esa institución va a funcionar o se va a ordenar para poder lograr sus objetivos, sus propósitos, ¿no? Y una vez que tiene claro esto, empieza a definir ciertos elementos que son orientativos, que son rectores, como es la misión, la visión y justamente sus objetivos. A partir de ahí, habíamos visto que las organizaciones en este sistema se apoyan en distintos, se sustentan su ordenamiento en distintos aspectos, en distintos pilares que son relevantes para su desempeño. En este sentido, el principal de ellos es el sistema organización. En este sistema organización se encuentra sustentado justamente en una serie de dimensiones que están dadas por la determinación de la estructura, la jerarquía, la unidad de mando, el campo o el tramo de control, la homogeneidad en el diseño de los criterios funcionales, la especialización por funciones y el agrupamiento por funciones. Vamos a hacer un punto acá antes de avanzar. Estoy viendo que están presentes Aldana, Iván Choque y René Torrico. Si es factible, me gustaría, si pueden encender sus cámaras un momento, poder tener algún contacto con ustedes. También aprovechar para consultarles si pudieron avanzar, si pudieron ver el trabajo práctico número 1, que también hicimos algunas pequeñas aclaratorias en la clase anterior como para ver si surgió alguna duda, si tuvieron algún inconveniente, si están bien o necesitan algún tipo de asistencia, algún tipo de información extra para poder cumplir o poder presentar ese trabajo que tiene término hasta mañana a horas 00. Bueno, no sé si está Aldana, Iván Choque o René Torrico. Bueno, si pueden, activan su cámara y comentamos o conversamos sobre este trabajo práctico. Mientras tanto, avanzamos entonces en la clase número 3 de la sesión 1. Les decía entonces que para comenzar a entender este mundo de las organizaciones, de su administración, de su gerenciamiento, es importante tener la mirada sistémica sobre ello, es decir, la mirada de un sistema como un conjunto de partes interrelacionadas entre sí. Y para eso tenemos que identificar cuáles son esas partes. Entonces, esas partes están dadas en principio por la estructura. Cuando hablamos de estructura, justamente nos referimos a qué? Nos referimos a aquellas funciones, tareas, a las personas, a los roles, a las decisiones, al equipamiento, a la infraestructura, a las instancias de capacitación, de desarrollo, elementalmente a las interrelaciones que se van a generar tanto entre las personas como entre las áreas que van a conformar esa institución. Es decir, a partir de esa estructura que se ilustra, que se grafica mediante un organigrama,
es el elemento formal, se puede empezar a tomar conocimiento, empezar a tomar conciencia de cómo está ordenada esa institución. Y a partir de ese ordenamiento que vamos haciendo de la institución, empiezan a surgir otros aspectos como puede ser la estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque justamente el concepto de sistema lleva a que exista la idea de, la división del trabajo, la descentralización de las responsabilidades o la descentralización muchas veces de la autoridad. Y eso va generando distintos niveles jerárquicos que van a responder por distintas funciones o por el cumplimiento de distintos objetivos que se haya propuesto la institución. Y todo ello viene dado a partir de la estructura. Y por supuesto, todo esto descansa elementalmente. ¿Quién es el factor crítico que le da vida a todo esto? Son las personas. Es decir, el diseño, la determinación de estas instancias, es decir, de un organigrama, de los objetivos, tener claro la misión, la visión, tiene como propósito que las personas que van a integrar esa institución tengan una idea clara de qué es lo que se persigue, para quién se trabaja, cómo se trabaja, qué se utiliza, cuándo, dónde, cuáles son justamente los estándares de desempeño, cuáles son las expectativas de ese organismo, de esa institución. Analizar la estructura elementalmente permite, entre otras cosas, habilita planificar la jerarquía de la autoridad que va a tener esa estructura, esa organización. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de la estructura jerárquica. Estamos hablando de la relación vertical, es decir, la descentralización en términos de autoridad, de la autoridad en esa organización. La jerarquía tiene generalmente un concepto, una configuración vertical y mucho más en las instituciones como el servicio penitenciario, o en este caso, como ya sabrán, en la institución a la cual yo pertenezco, la Policía de la Provincia de Salta, destacan entre uno de sus pilares doctrinarios o dogmáticos la jerarquía, la subordinación grado a grado, la disciplina. Esto funciona en todas las organizaciones justamente porque es para delegar responsabilidades. Esta estructura jerárquica entonces se sustenta en el principio piramidal y se refiere a la división vertical de la autoridad, es decir, como desde los estamentos superiores voy delegando autoridad, voy delegando responsabilidades, voy delegando ciertas tareas hacia los estamentos inferiores, conformando una estructura piramidal. ¿De qué? De responsabilidades y de asignación de deberes a las distintas áreas de esa institución, de esa organización, y por supuesto, como dijimos, esas áreas o esas organizaciones o esa institución están conformadas por personas, es decir, voy delegando responsabilidad, deberes, tareas, autoridades a distintas personas que van a responder por su cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de el diseño de la estructura jerárquica o de la jerarquía o de la estructura piramidal, estamos hablando de la descentralización, ¿sí? La descentralización en la toma de decisiones y en la responsabilidad por el cumplimiento de ciertos deberes y el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad. A partir de allí tenemos otro elemento que es la unidad de mando. A medida que la institución va haciendo esta subdivisión, se van generando otras instancias como puede ser la identificación de diversos responsables y la asignación de esos responsables promueve en cierta forma una autoridad. Y eso hay que irlo organizando, porque la institución es un conjunto de partes organizadas, pero cada uno debe responder a una unidad principal de mando, a una unidad principal de dirección. Entonces, la unidad de mando en este análisis de las organizaciones refiere a la idea de que cada subordinado debe responder ante un solo superior. ¿Para qué? Justamente para que ello haya o exista una coherencia, una lógica funcional adecuada. Acá, en este concepto de unidad de mando,
vamos a agregar un elemento más, que es la distinción entre autoridad de línea y autoridad de staff. La autoridad de línea refiere a aquella autoridad que está previsto en el organigrama mediante una asignación directa de responsabilidad. Es decir, hay un jefe de área, de un área XX, y ese jefe tiene sus subordinados. Y esos subordinados responden a ese jefe directo que está establecido de esa manera. Una relación de subordinación directa, de subordinación de línea entre el superior de esa área y su equipo de trabajo. Eso se llama autoridad de línea. La autoridad de línea también refiere a que en la ilustración, en el organigrama, la autoridad de línea se grafica justamente con una línea continua, es decir, la unión entre dos niveles mediante una línea continua. A diferencia de la autoridad de staff, la autoridad de staff refiere a todas aquellas personas o a todas aquellas áreas de la institución que tienen una autoridad en cuanto al conocimiento, al dominio, a la especialización en una actividad, en un saber específico, en un saber particular, pero que no tienen autoridad en línea, es decir, son asesores sobre un tema en particular, son asesores sobre un tema específico, sobre un tema en puntual. Y esa autoridad en los organigramas, a diferencia de la autoridad en línea, se grafica también mediante una línea, pero en este caso una línea punteada. Entonces, aquellos organismos que figuran en el organigrama, que pueden tener un nivel superior o inferior a distintas áreas, pero van a estar unidos, van a estar vinculados a través de una línea punteada. Quiere decir que son organismos, son áreas o son personas que tienen una autoridad, pero de asesoramiento, no de mando y subordinación, sino son autoridades que van a asesorar, van a asistir, van a complementar en cuanto a una duda, en cuanto a algún tema, alguna asistencia particular que se requiera por el cumplimiento de una actividad o de una función. Entonces, esa unidad de mando tiene una característica que esa autoridad de mando puede ser de línea, que es la relación directa de mando y subordinación, o una unidad de mando con una autoridad de staff. Es decir, hay algunas cuestiones en las cuales yo, si obviamente la asistencia es la adecuada, quizás yo voy a recurrir a un área de carácter de staff, un área asesora, que va a tener autoridad sobre esa temática. Y si bien generalmente este tipo de asistencia, de asesoramiento, se estila a que sean no vinculantes, pero dada la especialidad, la idoneidad de esa área y de esas personas, generalmente de ahí surge la autoridad de esa área, porque bueno, lo que esa área me asesore o me orienta, generalmente se toma para el ejercicio de esa, o para el cumplimiento de esa función, de esa actividad particular que se debe realizar y sobre la cual se necesita un plus, un extra de cómo hacerla o de cómo abordar esa, esa tarea. Entonces, en la unidad de mando tenemos que la unidad de mando es la subordinación de cada efectivo, de cada personal, de cada integrante del área a un superior, y esta puede estar dada por una autoridad de línea o una autoridad de staff. Otro, Otro elemento de las organizaciones está dado por el tramo o el campo de control. Cuando hablamos del tramo o el campo de control, es el límite del número de personas o de unidades de organización que puede ser supervisado efectivamente de forma directa por una persona. Eh, este aspecto bien definido también va a determinar justamente la forma que va a tener la estructura, el organigrama o la efectividad en el funcionamiento de ese organigrama, ¿no? Es decir, si un superior tiene a su cargo un cúmulo muy amplio, muy abarcativo de tramo de control, va a hacer que la relación sea como muy alargada, muy estirada hacia los costados, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener muchas áreas que dependen de él y sobre las cuales tiene que ejercer algún tipo de supervisión.
Por el contrario, si esto está más limitado, lo que va a generar eso es una estructura como más de tipo piramidal, o sea, más escalonada, ¿sí? Quizás sea un superior y supongamos dos o tres áreas inferiores y así a partir de ese escalón se subdivide, se vuelve a subdividir y se vuelve a subdividir y no se sobrecarga a un superior con un número demasiado superior de áreas a su cargo. Eso impacta en cómo se define el organigrama y por supuesto también va a impactar en cómo se dan las comunicaciones, va a generar un sobreesfuerzo en la persona que está responsable de esa área, en poder controlar, en poder resolver las demandas o las consultas que requieran los subordinados y por supuesto requiere una mayor coordinación y planificación de las actividades para poder funcionar, porque imagínense que es muy significativa la cantidad de tareas y de personas que tiene a su cargo, lo cual hace más complejo el ejercicio del proceso administrativo, ¿no? De planificar, de organizar, de dirigir y de controlar. Eso es lo que entonces conocemos como el tramo de control, ¿no? Y recuerden que acá también tenemos otra instancia, ¿no? En los niveles operativos, en aquellos en los cuales las tareas son como más repetitivas, más rutinarias y son como muy enfocadas a algo en particular, los tramos de control son más amplios, porque todo es repetitivo, todo es lo mismo y como que se hace un poco más ágil controlar. En cambio, en los niveles superiores, donde la diversidad de temas o de factores, de variables que hay que considerar para tomar una decisión o para llevar a cabo una tarea, hace que el tramo de control sea más limitado porque se requiere mayor conocimiento, mayor especialización para poder conducir, dirigir, organizar ese tipo de tareas o de áreas. Luego teníamos como otro de los elementos a analizar en la estructura organizacional la homogeneidad. Cuando hablamos de la homogeneidad en el diseño de las instituciones, estamos refiriendo a que es importante la determinación de los criterios que van a ser utilizados para agrupar o para definir o para delimitar ciertas funciones. Es decir, todo esto de manera armónica a partir de la misión, de la visión, de los objetivos que pretende esa institución, esa organización, va a llevar a que los criterios para agrupar las tareas, para dividir las tareas, las funciones que se van a llevar a cabo en las diferentes áreas, tienen que tener una lógica en común, ¿no? No puedo agrupar, no sé, áreas que agrupar en una sola área actividades que sean muy disímiles, muy diferentes entre sí, porque puede generar justamente problemas en el funcionamiento, por cuanto son actividades que no guardan una relación y requieren procedimientos y procesos completamente diferentes, no sé, lo que puede ser la logística de la parte comercial, requieren distintos tipos de conocimientos, de actividades, de medios, de estructura, de personal completamente diferente y yo las agrupo en una misma unidad y eso dificulta el funcionamiento porque son dimensiones completamente distintas. Entonces la homogeneidad refiere, ¿sí? Al criterio lógico con el cual se deben cumplir esas tareas para poder alcanzar el objetivo organizacional. Entonces refieren al criterio lógico que yo utilizo para dividir el trabajo, para asignar las tareas a las personas. Entonces divido la parte de informática por un lado, por ejemplo, la parte contable por otro lado, la parte de recursos humanos por otro lado, puede ser, no sé, la parte de, de, ¿qué más tenemos? Jurídico por otro lado, capacitación, supongamos, o áreas de asistencia jurídica o legal por otro lado, agrupando el cumplimiento de esas funciones que son comunes. No las mezclo porque pueden justamente ocasionar inconvenientes a posterior en la conformación de esos equipos de trabajo y en el rendimiento de ese equipo de trabajo y por supuesto en el logro de los objetivos que se propuso la, la institución.
Otro punto en este análisis del sistema organización está dado por la especialización de funciones. Cuando hablamos de la especialización de funciones, es decir, ya establecimos la jerarquía y cómo vamos a ir descentralizando la autoridad en distintos niveles. Vamos descentralizando autoridad, vamos asignando responsabilidades y vamos generando distintos niveles intermedios que van a responder por el cumplimiento de una función. En esa delegación de autoridad, de responsabilidades, justamente fuimos identificando referentes del mando, referentes de la conducción, referentes en esos niveles y dentro de ciertos límites del proceso administrativo, es decir, de la planificación, de la organización, de la dirección y del control. Y le asignamos justamente el mando, le asignamos la autoridad para conducir a las personas y a las áreas que se le asignaron, entendiendo que en ese ejercicio está la unidad de mando por autoridad lineal, por autoridad directa, y que existe también una autoridad de mando que está dada por el concepto de un área de staff, ¿no? O sea, que son áreas que van a asesorar, que van a asistir. Y en ese ejercicio, entonces, lo que voy generando también es justamente una especialización por funciones, es decir, especializar una persona, empezamos a especializar una persona o un área, o un grupo de personas, o un equipo de trabajo para que desarrolle una actividad dentro de un campo limitado. Eso es lo que llamamos entonces especialidad por función. Empezamos a generar áreas específicas. Ahora, esta especialidad por funciones se puede desarrollar teniendo a cabo algunos, teniendo en cuenta algunos criterios, ¿sí? Existen una serie de criterios como más usuales para realizar este tipo de organización. Vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Eh, El agrupamiento de funciones entonces puede estar dado por un objetivo o un propósito principal. Yo voy a tener en cuenta el objetivo o el propósito principal del área y le voy a asignar, justamente voy a generar un agrupamiento por función. Por ejemplo, la función contable. El objetivo principal será desarrollar todo lo que es la gestión contable, la gestión administrativa, asegurar los recursos financieros, económicos que se van a necesitar para que la institución funcione. Otro criterio para generar esa, ese agrupamiento por funciones puede estar dado por procesos, de acuerdo a ciertos procesos, procesos de contrataciones, procesos de compra, pueden ser procesos jurídicos, procesos de capacitación, es decir, una serie de elementos, de actividades coordinadas e interrelacionadas que requieren tienen una especificidad puntual, particular. Otro criterio de agrupamiento por funciones puede ser por clientes, por ejemplo, no sé, cliente interno, cliente externo, o puede estar dado por, si es en el caso, en el caso institucional, por ejemplo, el cliente interno puede ser aquellas áreas que brindan servicio al propio personal. En este caso podrían ser, por ejemplo, áreas como recursos humanos, que vendría a ser quienes van a brindar servicios al personal que integra la institución como cliente interno. Y el cliente externo, bueno, puede ser aquellos que no dependen, no tienen una relación funcional con la institución. Entonces puede ser otra área, no sé, un área de seguridad, el área de control, etcétera, etcétera. Otro concepto, otra manera de especificar el agrupamiento por funciones puede estar dado de acuerdo a eh, el territorio o la geografía, ¿no? Es que es algo que se utiliza mucho en la institución policial, en la institución penitenciaria también, donde empezamos a dividir esas funciones por zona. También puede ser un criterio, inclusive estos criterios se pueden ir combinando también, ¿no? Entonces por zona divido, no sé, un área, zona norte, zona sur, zona este, zona oeste, y dentro de esas zonas también puedo ir
subdividiendo por objetivo, por proceso, por clientela, los puedo ir combinando. Todo eso a los fines de justamente organizar mejor y delegar mejor la autoridad, la responsabilidad, las tareas que tienen que cumplir, las funciones que se van a cumplir, los tramos de control y conformar equipos más idóneos en esas labores que se deben desarrollar. Otro criterio de agrupamiento de funciones puede ser por producto, es decir, cuál es el resultado del trabajo que va a cumplir esa área. Entonces, este es un criterio de organización por producto. Bueno, acá hay que ver que muchas veces en principio, estas teorías están más enfocadas en el ámbito privado, ¿no? El servicio público genera productos, pero quizá hay que hacer otra interpretación diferente del producto, ¿no? Del producto como un resultado de esa función, de esa responsabilidad asignada, ¿no? Como un producto comercial en sí, como puede ocurrir en el ámbito privado o en el ámbito, como vimos en los otros tipos de clasificaciones de la organización, en el ámbito industrial, en el ámbito comercial o en una institución privada que se dedica justamente a ese tipo de actividad comercial. Pero una forma de agrupar las funciones puede ser por producto, ¿no es cierto? Entendiendo que la producción de un producto particular utiliza una serie de insumos, de máquinas, de conocimientos, de saberes, de prácticas específicas y puntuales para poder elaborar ese producto. Por lo tanto, entonces yo organizo esas funciones de acuerdo a eso y me aseguro que la gente que va a cumplir ese tipo de actividades es idónea, es conocedora, tiene una vasta experiencia en cómo llevar a cabo ese trabajo para conseguir ese producto. Entonces voy asegurando de alguna manera, a través de esa organización, utilizando ese criterio, un producto de acuerdo a un estándar previsto o estimado. Por equipo es otra forma también de agrupar funciones. Entonces, reúno un equipo con distintas características para cumplir una función. Y acá ya empezamos con otras formas de organizar, si se quiere, más nuevas, quizás más actuales, o que toman como posibilidad optimizar los medios, que muchas veces son escasos. Entonces, como quizá no me alcanzan los recursos, los medios para generar áreas, teniendo en cuenta todos estos criterios e irlos separando, entonces genero áreas como que tienen una capacidad diferente para poder cumplir una función diversa. Es decir, son áreas que están desespecializadas de alguna manera. O sea, están conformadas por una serie de personas que tienen la habilidad de poder manejar muchas habilidades o muchas capacitaciones que le permiten abordar diferentes temas. Entonces son equipos como multidisciplinarios y que pueden abordar diferentes tipos de temáticas, diferentes tipos de funciones a partir de esa interacción que tienen y de esas cualidades que lo distinguen, ¿no? Que lo hacen multifuncionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por número también es otro criterio, ¿no? A veces sucede en el ámbito institucional, por ejemplo, donde vamos clasificando las áreas de acuerdo al número de integrantes que tiene, te va dando una categoría, por ejemplo, no sé, una oficina, aparte de las funciones, va a estar integrada por una X cantidad de personal. Es decir, en la cantidad de personal, yo ya de alguna manera voy delimitando la capacidad que va a tener esa área. Entonces voy de menor a mayor. La oficina estará integrada, no sé, por 5 efectivos como máximo, por lo tanto, los resultados, los productos que va a tener van a estar asociados de acuerdo a la capacidad de esos 5 integrantes que tenga. Capaz que una división puede estar integrada, no sé, por poner un ejemplo, por más personas, pueden ser, no sé, 20, 15, por lo tanto, su capacidad operativa va a ser diferente, entonces voy agrupando por número, a partir de esos números voy generando ese agrupamiento de funciones, entonces voy generando niveles, secciones, divisiones, departamentos, direcciones, tomando como criterio de agrupamiento basado en el número, o como decíamos, el agrupamiento mixto que va a estar dado por
la combinación que podemos hacer de todos estos factores en una unidad en particular. Eso entonces es un elemento que resulta muy importante a los fines de empezar a visualizar la especialización por función, es decir, cómo yo voy a empezar a conformar los equipos de trabajo una vez que empiezo a dividir la tarea, una vez que tengo bien en claro cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar y qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo, voy dividiendo el trabajo de las personas para poder realizarlo. Y asociado con eso, entonces, tenemos el agrupamiento por funciones. El agrupamiento por funciones es básicamente la división de trabajo, donde los ejemplos clásicos que en toda institución existen, generalmente en toda organización existe, porque son áreas de trabajo como muy elementales, y tenemos, ¿no?, la parte contable, la parte jurídica, la parte logística, en algunos lugares tenemos, bueno, la parte de capacitación, la parte informática, es decir, cada uno de esos agrupamientos tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la identificación de los distintos ámbitos de trabajo, es decir, cómo yo voy dividiendo el trabajo y voy armando esa estructura organizacional. Y eso lo conocemos como departamentalización. Entonces, en esta lógica piramidal que tienen las instituciones, ¿no? Donde hay una jerarquía superior y a partir de ahí niveles de centralización que está dando, niveles de centralización que está dado por los niveles jerárquicos que se van generando. Eso es lo vertical, como vimos en la primera parte de esto que fuimos conversando. Y la departamentalización que se da en sentido horizontal, es decir, yo horizontalmente, como voy dividiendo el trabajo, entonces digo, bien, para la parte contable, la parte jurídica, la parte de informática, la parte de capacitación, no sé, la parte de salud. Voy dividiendo horizontalmente el trabajo y en base a criterios de especialización, eso es en lo horizontal, eso se conoce como departamentalización, y en lo vertical, a medida que voy dividiendo ese trabajo, también voy generando niveles de responsabilidad, es decir, voy delegando, ¿sí? Voy delegando autoridad para que una persona responda por una serie de tareas o de actividades. Entonces voy generando, en lo vertical, voy generando la estructura piramidal, y en lo horizontal voy dividiendo el trabajo de acuerdo al agrupamiento o a las funciones, como yo voy generando las funciones por especialización, ¿sí? Como voy generando la especialización de funciones. Estos son Estos son los elementos, entonces, las instancias que se tienen en cuenta que conforman el sistema de organización. Ahora, cuando yo voy ya pasando en concreto cada una de esas etapas y voy teniendo en claro cómo voy a armar cada una de esas partes de un organigrama, bueno, hay que tener en cuenta y ¿no? Hay que apreciar que pueden surgir una serie de problemas, ¿sí? Una serie de problemas. Y ese problema o esos inconvenientes más usuales que surgen en, en estos temas pueden estar dados por alguna de estas situaciones que vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a la estructura, los problemas más usuales que se presentan en el diseño de la estructura o en la organización del trabajo en base a la estructura, está dado por en, la falta de correlación entre los objetivos. ¿Qué quiere decir la falta de correlación entre los objetivos? Que yo genero un área, que yo genero un área que está a cargo de una tarea o de una función en particular, pero su objetivo es otro. Entonces yo genero, no sé, un área contable y le pongo como función, no sé, ser responsable de la capacitación del personal policial, por hacer un ejemplo así como muy evidente, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de correlación con los objetivos. No hay relación entre lo que está declarado o formalmente está previsto que la función que cumpla esa área
con el objetivo que se le está asignando o con lo que yo le pido a esa área que haga, ¿no? Es como la relación esta expectativa y realidad, ¿no? Entonces, yo genero esa área formalmente con la expectativa, ¿no? Le diseño toda una estructura para que se haga cargo de la parte contable y en la realidad le pido resultados sobre la capacitación del personal. Entonces son dos dimensiones completamente diferentes y son problemas que se pueden presentar justamente al momento de diseñar la estructura funcional y no delimitar correctamente los objetivos entre la división del trabajo que hice y los objetivos que le asigno me van a generar esa situación de falta de correlación entre los objetivos y la misión o la razón de ser que se le asignó a esa área. Otro de los problemas que se pueden, que se pueden presentar está dado por las áreas que están relacionadas con la organización en general, pero subordinadas a un solo componente. ¿Sí? ¿A qué no estamos, a qué hacemos referencia con esta cuestión? ¿Sí? Decimos áreas que están relacionadas con la organización en general, pero subordinadas a un solo componente, como que son áreas que terminan de alguna manera funcionando de manera aislada del resto. Están previstas que trabajen de manera armónica con el resto de las unidades que están previstas en el organigrama en general, pero al momento del ejercicio particular de esas funciones, como que terminan subordinándose a una sola unidad de mando, pero de manera inadecuada, ¿no? Es como decir, tener un área de asesoramiento, que tiene que ser un área de asesoramiento general, y termina asesorando solamente a una, y no asesora al resto. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay una situación de, no sé, de relación, hasta inclusive como veíamos, de relación informal, que lleva a que esa área se aboque o se enfoque en la asistencia a alguien en particular, por producto de una relación informal puede ser, y no a todo el conjunto de la organización. Entonces eso lleva a que, por supuesto, las áreas que quedan fuera de recibir ese asesoramiento, pueden tener inconvenientes en su funcionamiento, en su desempeño. Otro aspecto que se puede presentar, otro problema que se puede presentar, está dado por funciones que no son compatibles. Parecido al ejemplo anterior, también sucede que cuando diseño las funciones en esa división del trabajo, hay veces siempre esto está motivado, tiene su génesis en los recursos, ¿no? Es una característica de que en la institución a veces los recursos son limitados, sobre todo en el ámbito público, ¿no? Se presenta a veces estas situaciones de que hay que administrar los recursos, hay que optimizar los recursos, y a veces en esas situaciones de que los recursos son limitados, de que no alcanzan, y en esa idea de optimizar, de hacer que rindan más, empezamos a agrupar funciones, y, ¿no? Con esta idea de poder ser polifuncionales, de poder cumplir distintas actividades, y puede llevar a que un área así asuma responsabilidades o le asignemos responsabilidades que no son compatibles con la idea principal o con el propósito principal que fue previsto para esa unidad de organización, ¿no? Entonces, no sé, mezclo, como decía, no sé, mezclo la parte de, no sé, de administración de recursos humanos con, no sé, con informática, por ejemplo. Entonces son dos cuestiones completamente diferentes que, si bien pueden encontrar algún punto de relación, pueden encontrar algún punto de coincidencia, pero cada una requiere una especialidad, requiere un conocimiento en particular. Y quizás si yo
realizo esa fusión con la idea de optimizar el trabajo y en forma previa o complementaria, no tuve en cuenta la preparación del personal o del equipo de trabajo que va a cumplir esa función, puede ser que no logre hacer ni una ni otra. ¿Por qué? Porque son cuestiones que si bien, como reitero, pueden tener algún tipo de relación, pero son muy diferentes en el hacer, en el quehacer particular que tienen que llevar a cabo. Y otro elemento, otro problema que se puede presentar en cuanto a la estructura funcional de las organizaciones puede estar dado también por diferentes funciones en un grupo. ¿Sí? Cuando hablamos de diferente o la distorsión de funciones en un grupo, estamos hablando parecido a lo anterior también, las funciones que le asignamos al grupo ese son demasiado diversas, no llegan a encontrar un criterio lógico de organización, un criterio lógico de funcionamiento, pueden requerir distintos tipos de medios, inclusive para cumplir esa tarea, de condiciones para cumplir esa tarea. Entonces, yo para optimizar los medios, las agrupo y termino generando, más que nada, más que efectividad, termino generando un problema de desempeño, de funcionamiento, porque son cuestiones que no se pueden asociar. Entonces, estos son algunos de los puntos asociados o vinculados con la estructura funcional que se pueden presentar al momento de diseñar un organigrama que es muy importante tener en cuenta. Otro de los problemas que se pueden suceder también en cuanto a la estructura está dado por demasiados subordinados directos. Es decir, acá estamos analizando en lo que vimos anteriormente el campo de control o el tramo de control que se asigna a una persona o a un nivel jerárquico cuando diseñamos esa estructura. A ver, acá podemos hacer algún tipo de analogía o de referencia a nivel institucional, pero por la complejidad también que tiene la temática, nosotros tenemos un área que es la Dirección General de Seguridad. Seguridad es un área que justamente al agrupar el cumplimiento de esta función, que tiene una diversidad de dimensiones, inclusive de temáticas específicas, hace que sea un área muy amplia. Entonces, en seguridad podemos hablar, no sé, de seguridad bancaria, podemos hablar de seguridad vial, podemos hablar de lo que es la seguridad contra incendio o la lucha contra el fuego, y así podemos ir encontrando una serie de la seguridad privada, podemos encontrar diferentes dimensiones que están relacionadas con esa temática, pero que al ser una temática tan compleja, tan amplia, lleva a que el titular de esa área pueda llegar a tener un campo de control, un tramo de control demasiado amplio, demasiado vasto, y lo va a llevar a tener una gran cantidad de subordinados, es decir, de áreas dependientes. Si bien está bien porque son temáticas que están asociadas con la seguridad, están vinculadas con la seguridad, pero puede presentar como contrapartida esta situación de que estamos generando o quizás sobrecargando a la persona que va a tener que gerenciar o que va a tener que responder por ese ámbito de trabajo con demasiadas funciones o una complejidad de funciones, ¿no? Entonces también eso va a requerir que si yo opto por ese criterio, por esa vía de organización, quien vaya a ejercer ese tipo de rol de funciones tiene que tener una capacitación muy sólida, una formación muy sólida, tiene que tener la habilidad de poder conducir y manejarse con una diversidad de equipos de trabajo para poder cumplir esta función que es muy amplia, como dijimos, muy compleja. La superposición de autoridad es otra situación que puede darse a nivel del diseño de la estructura organizacional de un organigrama,
cuando es decir, contrario este principio de la unidad de mando. Es decir, un subalterno debe responder a un superior para que haya una coherencia, ¿no? Eh, la superposición de autoridad, entonces tiene que ver con esta situación en la cual un superior responde a dos niveles jerárquicos, perdón, un subalterno responde a dos niveles jerárquicos superiores diferentes. Y esta situación, ¿no? Entendiendo en este ejemplo que no es que estamos hablando de un superior con responsabilidad de línea y un superior con responsabilidad de staff, sino quizás dos superiores con responsabilidad de línea. Entonces, puede darse que en esa lógica de trabajo puedan surgir contradicciones, puedan surgir eh, puntos de instancias de malentendido. Y vuelvo otra vez a que muchas veces esa situación ocurre con la idea de optimizar los recursos o cuando se aplican, por ejemplo, agrupamiento de funciones por criterio territorial. Un ejemplo muy particular que se puede plantear al respecto y sucede en nuestra institución está dada por la subordinación o la unidad de mando, donde nosotros a veces aplicamos este concepto justamente con el propósito de optimizar los recursos, que es la dependencia orgánica y una dependencia funcional u operativa. Y hacemos una especie de subdivisión. ¿Qué decimos? Que hay un área que va a depender eh, administrativamente en cuanto a lo que es, por ejemplo, su registro de asistencia, su registro administrativo, por ejemplo, si requiere una licencia médica, una licencia ordinaria, o si requiere algún tipo o va a presentar algún tipo de nota, algún tipo de expediente, algún tipo de requerimiento administrativo. Eso lo definimos como una dependencia orgánica funcional. Entonces, depende orgánica, funcional, administrativamente en cuanto a ese tipo de registro administrativo, básicamente de papeleo de un área, que por ejemplo tiene asiento en Salta Capital, pero funcionalmente, dado que esa área bajo el criterio territorial es por ejemplo, una sección que está ubicada, no sé, en Noram, y su sede central, por decirlo de alguna manera, está acá en Salta Capital, entonces, ¿qué decimos? Depende orgánica y administrativamente de la sede capital, que está acá en Salta Capital, pero como esa unidad que estamos analizando, que se encuentra bajo esa situación de superposición de autoridad, se encuentra emplazada en Noram, depende funcionalmente, depende operativamente del jefe de esa zona, de ORAM. ¿Quién es? Que es, por ejemplo, el jefe de unidad regional de ORAM. Entonces, en principio, si hay una organización, una coordinación, como está previsto en el proceso de administración, puede llegar a funcionar este tipo de optimización de recursos, porque, es decir, esa superioridad jerárquica o esa condición de conducir a esa unidad jerárquicamente del jefe de unidad regional de ORAM, él la va a ejercer a los fines funcionales, a los fines operativos de cuáles son las funciones que cumple esa área. Entonces yo tengo un área, supongamos, de control vial, que tiene su sede de cabecera en Salta Capital y genere o creamos una sección, supongamos, en ORAM. Entonces, ¿qué es lo que dice este concepto de dependencia orgánica y funcional de un lado y operativa de otro lado? Que todo lo que es el papeleo, la gestión administrativa, va a estar a cargo de su sede de cabecera. Pero como esa área está emplazada en otro territorio, que es ORAM, bien, el jefe de esa zona de ORAM va a administrar esa área en cuanto al cumplimiento de sus funciones de seguridad, por ejemplo, de dónde va a realizar controles de alcoholemia, dónde va a realizar, no sé, controles vehiculares, controles de velocidad, todo eso lo dispone operativamente en cuanto al cumplimiento de esas funciones elementales, los dispone el jefe de unidad regional. Operativamente la administra disponiendo el ejercicio de esas tareas específicas que están relacionadas con, por ejemplo, la seguridad vial. Pero en lo que corresponde a la gestión administrativa, por ejemplo, si ese vehículo requiere combustible, si requiere ser reparado, si el personal requiere una licencia médica, si el personal requiere, no sé, una licencia o situaciones de ese tipo asociadas con ese tipo de tramitaciones,
donde se van a organizar, se van a definir en el área capital, que es donde tiene la dependencia orgánica esa unidad. Pero operativamente, en cuanto a su trabajo, depende del titular de la zona donde se encuentra emplazada, en este caso, por ejemplo, la División de Seguridad Vial. Ese tipo de situaciones está relacionada con una superposición de autoridad, porque si está bien ordenado puede funcionar, pero también hay algunas instancias donde pueden de alguna manera generarse conflicto, ¿no? En el caso de que no sé, el jefe de la unidad regional que maneja operativamente esa área, justo dispone, ¿no? Hagamos un ejemplo extremo, justo dispone que en el día de la fecha necesita la disponibilidad del 100% de los efectivos para hacer, no sé, un dispositivo de seguridad por la visita de alguna autoridad importante, ¿no? Y resulta que en paralelo desde la dimensión administrativa, ¿sí? Un número relevante de efectivos de esa área ya había solicitado, supongamos, una licencia y que estaba autorizada justo para la fecha en el que la persona que administra operativamente esa área necesita de esos recursos. Entonces ahí hay una colisión de intereses porque el que está en el territorio va a administrar los recursos desde el punto de vista de la necesidad operativa y dice yo necesito el 100% de los recursos hoy a las 4 de la tarde porque hay un dispositivo de seguridad importante. Pero en paralelo se había autorizado, en este caso la licencia, por ejemplo, para la misma fecha, afectando la planificación operativa que había hecho esa otra área que tiene de alguna manera la dirección operativa. Entonces, fíjense cómo muchas veces eso es el diseño estructural, la determinación de la unidad de mando, de la relación de mando, de la autoridad de línea. Nosotros a veces en la idea, o la institución a veces en la idea de optimizar los recursos, con una buena coordinación puede funcionar, pero cuando esa coordinación falla, puede llegar a ocasionar algún tipo de inconveniente o de situaciones como esta que les comento a modo de ejemplo, ¿no? Yo después les voy a compartir en plataforma algún ejemplo más detallado de cómo es el diseño de este tipo de estructura, cómo está diseñada las estructuras que tienen este tipo de problemas y algún caso como para que analicemos. Subordinaciones unitarias sucesivas o relaciones de una en una. Bueno, esa es otra situación que también se presenta cuando ya me voy al extremo y esto se conoce como mucho cacique y pocos indios, sería el ejemplo más tradicional que se usa, diría el dicho popular, mucho cacique y poco indio cuando en esa descentralización que yo hago, genero demasiados niveles de responsabilidad, de control, de dirección, subordinados uno a uno, ¿no? Y al fin y al cabo el área operativa es mínima. Entonces tengo más niveles de control, de dirección, que niveles de ejecución operativa. Entonces tengo el jefe de departamento que tiene a su cargo una división y el jefe de división que tiene a cargo una sola sección y el jefe de sección que tiene a cargo una sola oficina. Entonces tengo como 3, 4 jefes para supervisar al único empleado que va a tener la oficina esa, que va a ser, no sé, el de mesa de entrada, que es el que le va a dar entrada y salida y tramitación administrativa, por ejemplo, a los expedientes. Entonces esa es una situación de subordinaciones unitarias o sucesivas o relaciones de una en una que generan esta sobrecarga de niveles directivos y como una especie de eh, disminución de los niveles operativos, de la capacidad operativa que llevan a que un subordinado tenga más jefe que capacidad operativa. Entonces también termina generando inconveniente, inclusive para esos mismos niveles de responsabilidad jerárquico, también llega a ser una situación incómoda porque tampoco tiene capacidad de gestión, quizás porque al tener un jefe inmediato que lo supervisa y ese jefe inmediato no tener demasiado tramo o campo de control, todo el tiempo está encima de lo que hace ese subordinado. Y entonces es como que no le da amplitud para que pueda gerenciar esa área. Ese es otro problema que puede surgir en cuanto a la estructura.
Los problemas en cuanto a a los niveles funcionales, van a estar dados por el desequilibrio. El organigrama, es decir, cuando hacemos la división del trabajo, tiene que ser algo armónico, algo balanceado. Hay que ver la cantidad de áreas que yo voy a tener que no sean demasiado, ni tampoco que sean, digamos, muy reducidas, porque si yo hago algo muy reducido, quiere decir que estoy empezando a combinar funciones que capaz que no tienen una coherencia lógica de asociación entre sí. Y si lo empiezo a dividir demasiado al trabajo horizontalmente, comienzo a departamentalizar demasiado, voy a hacer un organigrama muy ancho, muy amplio, que me va a requerir demasiados recursos, me va a requerir demasiados medios y va a ser caro porque va a requerir una demasiada especialización. Y si en las tareas que yo voy generando en esa especialización, al haberla dividido tanto, también puede generar de que las tareas de ese especialista sean muy cortitas, es decir, muy limitadas. ¿Por qué? Porque, no sé, atornilla y ya cuando tiene que, atornilla un tornillo, no sé, y para ajustar la tuerca ya tiene que pasar a otra área. Entonces el campo de acción que tiene es muy cortito, muy limitado y lleva a que yo genere una superestructura. Eso genera un desequilibrio. También puede estar dado por el desequilibrio en cuanto a demasiadas áreas, por ejemplo, de asesoramiento, de asistencia y pocas áreas operativas, o demasiadas áreas de dirección y pocas áreas operativas. Eso es lo que se refiere en cuanto a los niveles, el problema de desequilibrio. El inadecuado nivel es otro problema que se puede presentar en las instituciones, en las organizaciones, cuando yo le asigno a un área que tiene suma trascendencia o que va a tratar asuntos que son de interés superior de la institución o que van a tener impacto en toda la institución. Es decir, asuntos por ahí que tienen un vínculo estratégico para las instituciones, para las organizaciones, le asigna un nivel inferior. Entonces, eso afecta a ese tipo de área, porque generalmente para tratar ese tipo de asunto o promover ese tipo de decisiones o tomar ese tipo de decisiones, se necesita estar en relación con la máxima autoridad o la autoridad que tiene las facultades para decidir sobre eso o para disponer sobre esos temas. Y si el área que va a generar esas tareas, esas propuestas estratégicas o ese tipo de planificaciones o proyecciones estratégicas está muy alejado del nivel superior, que es quien administra toda la institución, puede llegar que hasta que llega a conseguir la autorización o la toma de decisión de esa área, ya pasó mucho tiempo. O en su defecto, si esa área que tiene que realizar proyecciones, planificaciones o cambios de ese tipo, requiere de algún tipo de información de otras áreas, dado el nivel jerárquico que tiene dentro de la institución, hace que las otras áreas quizá puede ser que no faciliten esa información o que no colaboren con la información que se requiere, o que no pongan en práctica las disposiciones que esa área por ahí puede emitir. ¿Y por qué? Porque el nivel que le asignaron a esa área es, por ejemplo, inferior en esa pirámide, pero los asuntos sobre los cuales va a tratar son asuntos superiores si nos posicionamos en cuanto a la pirámide. Entonces, el problema de inadecuado nivel en cuanto justamente a los niveles de descentralización, en este caso está dado por esa situación, ¿no? Cuando áreas que tienen injerencia estratégica están ubicados en niveles inferiores, que lleva a que no pueda tener el acompañamiento de áreas que jerárquicamente son superiores o quizás no facilitan cierta información o el cumplimiento de ciertas tareas. En cuanto a las designaciones, otro tipo de problema está dado en cuanto a las designaciones o las denominaciones de las áreas. Una vez que yo divido el trabajo, es decir, una vez que yo horizontalmente departamentalizo, a las áreas hay que bautizarlas, es decir, hay que ponerle un nombre. Generalmente ese nombre
tiene que ser representativo o ver la manera de que ese nombre sea representativo de la función que cumple esa área, ¿no? Y entonces ahí está también el equilibrio de buscar un nombre, una denominación para esa área que sea representativa, pero que también tenga un equilibrio en cuanto a que no sea demasiado obvio. Depende cómo la institución se quiere organizar, pero hay veces que hay que tener en cuenta esa situación. ¿Para qué? Para no generar confusiones, o por ahí son temáticas muy similares y entonces el nombre puede presentar confusiones, ¿no? No sé, como contable y finanza, contaduría y administración, son temáticas como que están muy parecidas, muy relacionadas, y quizá las diferencias son muy mínimas, quizá haya diferencia entre una y otra, entre lo que se puede hacer, pero las diferencias son muy mínimas y pueden presentar confusión al momento de que justamente de dividir las funciones, las actividades, las tareas, las responsabilidades que se van a cumplir, de conformar los equipos o de capacitar los equipos, al no estar bien en claro qué es lo que hace una, qué es lo que hace otra, y las denominaciones que se le asignaron a esa área, bueno, pueden generar este tipo de inconveniente o de malentendido en cuanto a las funciones o las responsabilidades que tiene. Las designaciones también puede plantearse una inadecuada designación o ubicación de los asistentes, ¿no? Generalmente los asistentes son áreas de staff que no tienen una responsabilidad de línea, sino justamente son asesores, y si yo los pongo con responsabilidad de línea, cuando lo ilustro en un organigrama, lo pongo con una línea continua, como que tienen mando directo sobre una área o sobre ciertos temas. Puede prestarse a confusión si es que esa área ya tiene una relación directa con otra área, porque recuerden que la diferencia entre línea y staff es que la autoridad de línea es la responsabilidad directa que tiene una persona sobre otro grupo de personas, o una área sobre otra área. Y en cambio, la responsabilidad de staff es una autoridad que tiene alguien, pero en relación a un saber en particular, es asesor de informática. Por lo tanto, él va a tener la autoridad cuando me diga, no sé, mire, la actualización de la computadora tiene que descargarla de esta página porque esta página de internet es segura. Si usted descarga de ahí, cuando usted descargue el programa de actualización de la impresora, no va a tener problema porque esa página le garantiza que ese software que usted está descargando está libre de virus. Entonces, esa recomendación que me hace esa persona tiene autoridad de línea porque esa persona es especialista en informática. Entonces, tiene autoridad en cuanto a esa disposición, pero solamente en cuanto a ese tema, la descarga de un programa informático, o cómo utilizar un equipo informático, o etcétera, etcétera. Pero es solamente en esos temas, no tiene responsabilidad sobre todas las otras funciones que tiene esa área. Entonces, cuando yo ubico de manera inadecuada a estos organismos de staff, de asesoramiento, como si fueran organismos de línea, y le doy autoridad sobre todos los temas, quizá hago de que se genere una contraposición con la autoridad de línea, es decir, la autoridad que tiene a cargo realmente esa área, y no queda claro de que quién está a cargo y quién asesora. ¿Por qué? Porque el asesor es asesor solamente en los asuntos en los cuales él es especialista, y hay otros asuntos en los cuales él no interviene porque corresponde a la autoridad de línea. Entonces, las situaciones se dan cuando ocurre una inadecuada designación o ubicación de asistentes. Otra situación que puede ocurrir en cuanto a las designaciones está dada por designaciones confusas, ¿no? En cuanto al nombre de los puestos. Esto puede estar vinculado en cuanto al nombre de los puestos, o al nombre de las áreas también, al nombre que se le pone a las áreas, las unidades de organización, ¿no? Designaciones confusas nos referimos a la denominación. Entonces, no sé, ponemos, no sé,
a ver, esto que yo le decía, no sé, jefe contable, jefe financiero, jefe administrativo, y todo están como muy parecido o muy asociado con el manejo de recursos, con el manejo de fondos económicos, y por ahí no queda bien claro qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, ¿sí? Porque la temática o el título que estamos utilizando es muy similar. Entonces, es importante que en la designación de las funciones que generemos, también dejar bien en claro cuál es el ámbito de cada una. Y también sucede en las instituciones lo que se conoce como la duplicación de funciones, es decir, genero áreas que tienen funciones similares, pero la voy generando en distintos niveles. Por ejemplo, genero el área de asesoría jurídica, al otro área le genero el área de asistencia jurídica, al otro, en otro nivel genero un área de, no sé, orientación jurídica, no sé, ¿sí? De acompañamiento legal. Entonces, estoy duplicando la función. En lugar de concentrar, agrupar todas esas funciones que tienen que ver con la materia jurídica, la interpretación legal en una sola área, empiezo a generar un montón de áreas que tienen funciones similares. ¿Y qué es lo que hace eso? Que me demanden más recursos, me demandan más recursos, me demandan más medios. ¿Por qué? Porque estoy duplicando funciones. Entonces eso es lo que se conoce como duplicaciones de funciones. Bueno, hasta acá vamos a ver entonces en la clase de hoy. eh, Les voy a subir en plataforma esta presentación con un ejercicio complementario, y recuerden, tienen hasta el día de mañana a horas 23 para subir el trabajo de la primera clase, de la clase 1 y parte de la clase 2, que lo pusimos a disposición en el encuentro anterior. Me despido de ustedes, deseándoles buenas tardes y hasta luego.